Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, Shalom, un abrazo enorme con todo nuestro cariño para cada uno de ustedes, rogando, haciendo tefilot, plegarias por cada uno de ellos para que Adonai no solamente los bendiga y los guarde, sino que encamine sus vidas en el camino de la verdad, para que su presencia esté constantemente en sus vidas. Y estamos atravesando estos días donde toda la comunidad judía, por lo menos los creyentes o los que practican la religión judía, están en los días de preparación, están preparando su corazón, su cuerpo para llegar al Yom Kippur, que ya estamos allí a las puertas, donde buscan o se busca la gracia, el favor del Eterno para que Él pueda perdonar sus pecados y sus nombres estar inscritos en el libro de la vida por un año más. Eso es lo que se realiza, lo que se espera, lo que busca aquel judío piadoso que tal vez va y da limosna, ¿no? La tzedaká, tratando de hacer buenas obras para que el favor de Dios esté sobre ellos. Y hoy quiero leerles una enseñanza de Yeshua, pero también nos vamos a leer todo Tehilim, el Salmo 32, que es muy importante para que usted lo lea y lo relea y medite en ello, para que pueda tener claridad, poder entender, que Adonai le dé comprensión de lo que realmente significa el Yom Kippur y lo que realmente Dios quiere de nosotros. Vamos a leer en Lucas. Lucas registra esta enseñanza. Yeshua estaba enseñando muchas doctrinas, enseñanzas fundamentales en la vida de un judío. Y en ello, él termina o culmina con esto que está en Lucas, en el capítulo 13. Sería muy bueno leer el capítulo 12 también de Lucas, pero el 13 vamos a leer el verso 1 al 5 y prestemos atención a estas palabras. Dice: en ese tiempo estaban allí algunos judíos que le contaban acerca de unos galileos cuya sangre Pilato, que era el gobernador de esa región romano, había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea que este romano, soldado, general del ejército y gobernador del ejército romano, del imperio romano aquel entonces, para sus sacrificios que hacían a sus dioses, mezclaron sangre de estos galileos y la mezclaron con rituales para sus dioses. Imagínense a esta gente ser partícipe o tener que participar de estos sacrificios. Entonces el verso 2 dice: respondiendo, Yeshua les dijo: ¿piensan ustedes que estos galileos, porque sufrieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer o ser destruidos o van a desaparecer igualmente. O aquellos 18 personas sobre las cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Acá Yeshua, con muchos de nosotros,
Queremos saber por qué le pasó esto tan malo, este accidente, esta enfermedad, por qué fueron torturados, por qué sufrieron tanto esta gente. Y pensamos nosotros en nuestra forma de ver a veces como puritanos, como que nosotros somos perfectos y somos los que agradamos al Eterno, y decimos, bueno, algo habrá hecho mal, algún pecado, o no sigue los caminos del Eterno. Pensamos así, juzgamos y condenamos a aquel que está sufriendo. Y le dice, ustedes creen porque esos galileos tuvieron que sufrir ese lugar donde tuvieron que sacarle sangre, donde participaron de esos sacrificios, fueron torturados para ello, piensan que eran más pecadores que los demás de Galilea, de la región, o esta gente que la torre que se estaba construyendo, que eran constructores, se le vino abajo y murieron 18 personas, eran más pecadores que todos los demás. Les digo que no, que si no se arrepienten, si no hay teshuvá, si no hay un cambio de vida, todos van a morir igualmente. ¿Por qué dice esto Yeshua? Porque la paga del pecado es la muerte. Nadie se salva de las consecuencias del pecado. No existe, aunque para mí sea así, que yo hago lo que quiero porque es mi vida. No existe en el mundo real espiritual de Dios, no solamente porque la Escritura lo dice, no solamente porque una religión lo dice, sino porque es la realidad y esa es la verdad. La paga, la consecuencia, lo que vas a recibir a causa del pecado es la muerte. No solo la muerte espiritual, separado de Dios, separado del autor de la vida, del que da vida, de la luz, sino que también el sufrimiento a causa del pecado aquí en la tierra, porque el pecado trae soledad, trae desilusión, trae angustia, enfermedades, opresiones, trae depresión, trae un sinnúmero de consecuencias a nuestra vida y de eso no nos salvamos. Y no es porque Dios sea el que envíe, como acá a veces se piensa, que Dios envió esta destrucción, Dios envió que le suceda esto en consecuencia de su pecado, porque eran pecadores, porque tenían esa idea. Como recuerden que Dios juzgó al mundo cuando estaba en Noé, también juzgó a la nación o los países de Sodoma y Gomorra cuando estaba Abraham, trajo el juicio porque su pecado llegó al límite, ya era un colmo máximo de maldad y Dios lo destruyó. Entonces aquí pensaban que estos galileos también eran grandes pecadores, o esta gente que murió, 18 personas porque se le cayó la torre, y le dice, no, aquí morimos por nuestros pecados, la muerte entró por el pecado, y si no se arrepienten, todos estamos expuestos a cualquier accidente, enfermedad, la muerte, la degradación, la corrupción de este cuerpo. Pero ahí él dice, si no se arrepienten, si no hacen teshuvá. Y vamos a leer el Salmo Tehillim 32 para entender un poquito lo que es teshuvá, el verdadero arrepentimiento. Dice así David, esto lo escribe David, recuerden que él pecó, él cometió adulterio, se acostó con la esposa de otra persona, de un hombre que después lo envía a la guerra y le dice al general que lo ponga al frente para que lo maten, para que él quedarse con la esposa. Y estamos hablando del rey David. Y él hizo esto, diríamos así, terrible, un corazón perverso. Sin embargo, el profeta a través de Dios le habla y le dice que hizo mal. Pero David se arrepintió. Pero él dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido
perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Hashem no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, es feliz, es libre, es bendito el hombre o la mujer, la persona, la cual es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Hashem no culpa de iniquidad. O sea, ¿quién puede sentirse libre de la culpa, del pecado, de las consecuencias de haber cometido, transgredido los mandamientos de Adonai? Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí David, mientras callé, no confesé, no hice teshuvá por mi pecado, por mi maldad, se envejecieron mis huesos. Era un tormento día tras día para él, día y noche. David no podía dormir por la culpabilidad, por el dolor, por lo que produce la consecuencia del pecado. Produce en nosotros una angustia crónica, una tristeza crónica, una necesidad de sentirse libre y como no hacemos teshuvá, como no buscamos al único que puede perdonarnos y volver al camino, como lo vamos a leer ahora, comenzamos a pecar cada vez más, a transgredir cada vez más, pensando que de esa forma taparemos o haremos callar la voz de la conciencia y de la culpabilidad en nuestras vidas. Pero ¿qué dice el verso 5? Estamos leyendo Tehilim, Salmos, capítulo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Hashem, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tomó la mejor decisión David. Dije, no, voy a confesar, voy a declarar mi pecado, mi transgresión, mi iniquidad a Hashem. Lo voy a hacer teshuvá, arrepentimiento, voy a volver mi corazón a Hashem, porque David sabía que era un Dios perdonador, que en Dios había misericordia, Él era un Dios misericordioso y Él lo declara, grande es tu misericordia y cada mañana se renueva sobre mí. Entonces dice que al confesar, al declarar, al hablar a Adonai mi pecado, Él perdonó, hice mi maldad y Él perdonó mi pecado. Por esto orará a ti, Adonai, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Él dice, todo hombre, todo aquel que busca a Adonai, todo aquel que quiera acercarse al Eterno, orará a Él, será oído y será librado de toda inundación. Esto habla del ahogo, habla de la insatisfacción de la vida que uno tiene todos los días. Dice, será librado y no va a llegar sobre esta persona. Todo hombre, todo aquel que es santo, todo aquel que quiere buscar a Adonai, que lo busque, que ore en el tiempo que Adonai, pueda ser hallado. Tú eres mi refugio, verso 7. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me vas a rodear. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sean como el caballo o como el mulo,
sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos como el caballo que necesitamos el freno y el cabestro para dirigirlo, sino que seamos entendidos. Dios no quiere, aquí también encontramos un gran secreto, una gran enseñanza. Dios no quiere el palo que estar allí golpeándonos para enderezar nuestro camino, sino que seamos entendidos de lo que es mejor, de lo que es sabio, de lo que es realmente la vida. No que nosotros, que voy a hacer esto, si no el Eterno me va a castigar. No, que si no hago tal cosa, que si no voy a hacer tefilot, si hoy, ahora en Yom Kippur no hago teshuvá, no hago el ayuno, no hago cosas buenas, Dios no me va a inscribir en el libro de la vida. No es así, no funciona de esa forma. ¿Cómo funciona? Con un corazón sincero que se arrepiente, reconoce el pecado, reconoce que está muerto sin Dios y que necesita volver a la vida, a resucitar a la imagen del Dios eterno. Entonces, ¿qué hace Teshuvá? Confiesa, declara mis transgresiones, mis pecados, lo reconozco, estuve mal, cometí pecado, cometí adulterio, mentí, estafé, engañé. Y lo que usted puede haber sentido en su corazón que hizo mal, que la conciencia le está acusando, declárelo ante Dios, pero sinceramente, y Dios le perdonará porque usted entendió. Seamos entendidos, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. El Eterno quiere que entendamos y comprendamos que sin Él nada podemos hacer y no alcanzamos a agradar a Dios con lo mucho que nosotros hagamos, sino con un corazón sincero que se arrepiente y hace teshuvá. Verso 10 y 11 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Hashem le rodea la misericordia. ¿Se dan cuenta? O sea, yo espero en Él, yo le busco a Él. Yo no confío en mis obras, no lo voy a hacer para que el palo no me llegue. No voy a ser como el caballo y el mulo que no tiene entendimiento, que si no me ponen los frenos, la correa, yo no voy a hacer las cosas bien. Que la voy a hacer por obligación, la voy a hacer porque me están mandando, la voy a hacer porque me están forzando a hacerlo, sin entendimiento de por qué. Dios quiere que entendamos qué significa la teshuvá, en qué posición estoy delante de Dios en esta vida. Y recuerde que estamos llegando al final de los tiempos. No queda mucho tiempo y la eternidad va a llegar y la eternidad va a venir. ¿En qué lugar estaremos nosotros? ¿Separados de Dios en oscuridad eterna, en muerte eterna, o cerca de Él, somos de Él, revestidos de Él, nacidos de nuevo? Porque si no me arrepiento, no entiendo en mi posición, no voy a entrar al reino de Dios, porque se trata de mi corazón. Y dice, alégrense en Hashem y gócense ustedes los justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Alégrense, ¿por qué? Porque viene Sukkot, viene el tabernáculo de Dios, la Sukkah de Dios para estar con su pueblo. Somos la morada, este cuerpo frágil como un tabernáculo, como una Sukkah, frágil, débil, pero que habita en nosotros la eternidad de Dios, la gloria, la Shekinah de Adonai habita en este cuerpo frágil. Cuando yo hago teshuvá, hago arrepentimiento, creo que
la paga del pecado es la muerte y necesito que Adonai me perdone, no me culpe de iniquidad, pero por mis propios esfuerzos no lo puedo lograr, sino que allí aparece Yeshua, quien derramó esa sangre sin mancha, como Yom Kippur, el sumo sacerdote llega al lugar santísimo y allí en donde estaba el arca del pacto, y derrama esa sangre para el perdón y para cubrir el pecado del pueblo por un año, una vez al año. Pero la sangre de Yeshua, una sangre que ha sido pura, santa, o sea, sin maldad, fue la que en la eternidad calmó la ira de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa era la misión del Mashiach, que te venía a servir y a darse y a entregarse para que nosotros tengamos esta libertad, este perdón, seamos bienaventurados porque Él nos ha perdonado y su misericordia nos rodea y podemos alegrarnos y gozarnos y cantar libremente a Hashem, conocerle, entenderle y vivir con una vida en abundancia con Adonai, porque sabemos que la Sukkah de Adonai, el tabernáculo de Dios, el reino de Dios, viene a morar con nosotros. Immanuel, Dios con nosotros. La voluntad de Dios es que cambiemos el rumbo, nos acerquemos a Él, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos que sufrimos a causa de nuestro pecado, pero que tenemos una puerta abierta para entrar y ser perdonados y ser reconciliados con el Eterno y ser revestidos de Él y tener una nueva vida como la que Él quiere, haciendo su voluntad, cumpliendo sus misbot, pero no porque tengo el cabestro o tengo el freno que me va guiando a la fuerza, sino porque ahora mi voluntad, mi deseo, lo que yo quiero es hacer la voluntad del Eterno y vivir para Él, porque he sido creado para estar con Él, ser parte de Él y estar unido a Él, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Que en este Yom Kippur sea sincero con el Eterno y no cometa más el pecado, vuelva su corazón al Eterno. Él es amplio en perdonar y olvidar como Él lo ha prometido, y no me acordaré más de sus iniquidades y de sus pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Yeshua ya ha sido derramada como ese cordero que tenía que ser sacrificado en Yom Kippur, o ese animal, y esa sangre sin defectos, sin imperfecciones, era puesta en el propiciatorio, en la tapa del arca del pacto, y Dios cubría el pecado. Pero si esa sangre era imperfecta o el sumo sacerdote estaba en pecado y él no hacía este ritual por él, no era aceptada la sangre y no estaba disponible el perdón. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos el perdón de Dios en Yeshua, cuando Él dijo: perdónales porque no saben lo que hacen, y el que cree en mí tendrá vida eterna, porque Él se entregó, Él se dio a sí mismo para que nosotros seamos liberados completamente y podamos alegrarnos, gozarnos, ser justificados, ser reconciliados, ser nuevamente hijos del Eterno, su imagen y su semejanza, y vivir para Él, porque le amamos de corazón y no porque es una imposición o un ritual o una costumbre o una cultura, sino porque ahora hemos entendido y comprendido de qué se trata la vida.
que en Él está la vida y que nosotros nos habíamos alejado de Él. Le amamos, un abrazo grande, que el Eterno le dé luz, entendimiento, comprensión y le guíe por el camino donde usted tiene que transitar. Shabbat Shalom.